Este es el diagrama de flujo de la producción del acero. Esta de aquí es la planta de sinterización. La planta de sinterización abastece los altos hornos de sinter, una combinación de minerales mezclados, fuentes de coque. Estos materiales metálicos en polvo o compactos se mezclan en la producción adecuada y se calientan al vacío. En la parte de aquí tienen un suministro de gas de la planta de sinterización. Adentro de eso se encuentra, en supervisión de alguien, el sistema de suministro del gas, que el suministro de gas debe estar a 280. Si se pasa de ese límite puede dañar la producción del acero o terminar en una catástrofe. Estas de aquí son sus cintas de transporte para llevar todo el material. Las cintas de transporte desplazan las mercancías a granel, como por ejemplo el carbón, coque, minerales de hierro o sinter, hasta la acería. Los dispositivos de control de desplazamiento protegen contra daños o rupturas de la cinta transportadora a causa de una desalineación de la correa. Esta de aquí es la planta de coquización. En la planta de coquización se generan coque y gas crudo a partir del carbón. El carbón bruto se calienta en un horno de coquización a más de 1000 grados centígrados. Una batería de hasta 100 hornos de coquización eyectan formas de un núcleo de la planta de coquización. En la parte de aquí se encuentra la coquizadora. La coquizadora abre y cierra las puertas de los hornos, aplasta el carbón introducido tras el llenado del horno y lo empuja fuera del mismo tras el proceso de cocción. En esa parte se debe supervisar la refrigeración del aceite, el nivel de la temperatura del aceite y la presión del sistema. Si no, eso puede igual influir en todo. Puede echar a perder todo el material que se está fabricando en esa parte. En la parte de aquí se encuentran las compuertas de desgasificación de la batería de coque. Durante el proceso de la cotización, en el que se produce coque a partir de una hulla, de las compuertas de desgasificación está siempre en una posición determinada. Un cilindro hidráulico acciona la compuerta de desgasificación. Para controlar la posición de la compuerta se emplean sensores magnéticos del tipo MG. Este de aquí es el alto horno. Con los modelos altos hornos para la producción de aravio y los distintos procesos de conversión, la industria del acero de ahorita es capaz de fabricar productos con una alta calidad, económicos y resistentes. En el alto horno se meten el aravio y el hierro bruto necesario para la fabricación del acero. Esto se produce a partir de una mezcla de minerales de hierro, piedra caliza y coque. El alto horno completo consta, además del mismo horno, de otros sistemas y equipos. Los depósitos de minerales de hierro, piedra caliza y coque se denominan silos. El silo es donde se almacenan todo eso. Estas materias primas se transportan desde el silo, donde está almacenado todo, mediante un montacargas inclinado y se suministran de forma continua
al alto horno, o sea, se meten a cada rato en el horno para que siga produciendo y produciendo. En la parte de aquí se encuentra el suministro de agua de refrigeración. Eso es para proteger y controlar el sobrecalentamiento. Esto es el convertidor. El convertidor sirve para transformar el aravio en acero. El convertidor se llena de aravio líquido procedente del alto horno y chatarra de acero, y además se añade formador de escoria a través de una lanza de insulfa oxígeno en una masa fundida, de forma que se queman los elementos indeseados en el aravio líquido, tales como el carbono, el fósforo y el azufre. Este proceso de combustión se le llama afino. Tras el proceso de afinación en el convertidor se procede a tratar el acero, lo que se denomina metalurgia secundaria. La metalurgia secundaria se encuentra en la parte de aquí, que está dentro del convertidor. La metalurgia secundaria se refiere al tratamiento del acero líquido en el convertidor o en el horno del acero. En la metalurgia secundaria se define las distintas calidades del acero mediante la adición de elementos de aleación, el ajuste del contenido en carbono. En la metalurgia secundaria se encuentra en medición de nivel de silo y control de las válvulas, como también la supervisión de correderas náuticas. Cada una de esas es necesaria para que la metalurgia pueda funcionar a su máximo rendimiento. Este de aquí es la colada continua. El diagrama. La colada continua es un proceso de fabricar unidades rectangulares, palanquillas o tochos o barras redondas, pues que también se fabrican los lingotes de hierro. En instalaciones de la cola continua, el material fundido se vierte en formas constantes de curva y sale de la instalación como barra horizontal. Esta se corta a la longitud requerida mediante una máquina de oxicorte o se cierra redonda. Dentro de la colada continua se encuentra el sistema de oxicorte, el tubo de protección y refrigeración por pulverización. Por último, tenemos el horno de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico se utiliza para la función de chatarra de acero en la producción del acero. Convierte la chatarra en acero. En este proceso de emplea energía eléctrica para fundir la chatarra de acero entre el material prima y los electrodos. Se genera un arco eléctrico cuyo calor dependido funde la chatarra de acero. El horno de arco eléctrico se compone de 3 partes: la solera, la cuba y la bóveda, y puede inclinarse hidráulicamente. Estas 3 partes están revestidas en su interior de material refractoriado. Además, los muros exteriores de la solera, la cuba y la bóveda poseen una estructura de acero que normalmente está refrigerada por agua. Dentro del horno del arco eléctrico se encuentra la supervisión de los circuitos de refrigeración.
Las paredes laterales de un horno del arco eléctrico se componen de las placas de acero extraíbles refrigeradas con agua. Del mismo modo, por la bóveda pivotable del horno también pueden pasar tuberías de agua de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento del horno y los costos daños al sistema de refrigeración. El control de la temperatura de refrigeración se debe mantener a 85. Si pasa de esto, puede sobrecalentar los circuitos de refrigeración y se dañaría todo el equipo junto con la fabricación del acero. Estos pues son todos los elementos que se utilizan para la fabricación del acero. Inicia de aquí y de aquí, de estos dos. Luego pasan al horno eléctrico, al horno alto, se pasan al convertidor y el convertidor se los lleva a la colada continua y al horno de arco eléctrico. De ahí salen para poder venderse en todo el mundo. Gracias.